La historia de Abraham comienza con un momento que no solo define su vida, sino también el rumbo de la humanidad, el llamado de Dios. En un tiempo en que las ciudades estaban llenas de ídolos y dioses falsos, un hombre en Ur de los Caldeos oyó la voz del único Dios verdadero. ¿Te lo imaginas? Una voz que rompió el silencio y pidió algo impensable: dejarlo todo atrás. Abraham tuvo que abandonar su tierra, su casa, su pueblo, y marchar hacia un lugar que no conocía, confiando simplemente en una promesa que, a los ojos humanos, parecía increíble. La fe de Abraham fue puesta a prueba desde el primer momento. Este llamado no fue simplemente una invitación, fue un desafío que requirió un nivel de confianza que pocas personas podrían tener. No había garantías visibles, ni mapas ni rutas claras. Dios solo le dijo: ven de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Estas palabras no solo volvieron a los oídos de Abraham, sino que resonaron en su corazón. Sin dudarlo, tomó a su esposa Sara, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, y emprendieron un viaje hacia lo desconocido. ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera decidido quedarse en Ur? Su vida podría haber seguido el curso normal de cualquier hombre de su tiempo, rodeado de comodidades y tradiciones familiares, pero lo que distingue a Abraham fue a quien decidió crear. Creí en un Dios que no podía ver, en un destino que no podía imaginar, y en una promesa que parecía imposible de cumplir. Él fue quien se apartó de los demonios, quien se convirtió en el sacerdote de la fe. Es importante detenernos un momento y reflexionar sobre lo que implica este acto de obediencia. Abraham no solo dejó un lugar físico: abandona tu zona de confort, tu seguridad y todo lo que conoces. En el menú nos enfrentaremos a llamadas similares en nuestras vidas. Quizás Dios no nos está pidiendo que abandonemos literalmente nuestra tierra, sino que nos está pidiendo que dejemos atrás hábitos, relaciones o situaciones que nos impiden avanzar hacia los planes que Él tiene para nosotros. ¿Estamos en condiciones de dar ese paso de fe? El llamado de Dios a Abraham también incluía una promesa increíble: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Estas palabras no solo contenían un propósito personal, sino un impacto eterno. Dios no estaba solo al pensar en Abraham, estaba pensando en generaciones enteras. De su obediencia dependería el surgimiento de un pueblo elegido. Sin embargo, y más adelante, del legado del Salvador del mundo. ¿Cómo se habrá sentido Abraham? Cada paso que dabas te acercaba a alguien más de tu tierra natal, a rostros familiares y al consuelo de lo conocido. Pero a cada paso también se refería más a la voluntad de Dios, al propósito eterno. ¿Alguna vez has tenido sentido algo así? Quizás Dios te ha llamado a hacer algo que parece irracional o imposible. Tal vez, como Abraham, te enfrentarás a la incertidumbre de no saber qué camino tomar. Pero la historia de Abraham nos recuerda que cuando obedecemos a Dios, siempre estamos en el camino correcto, aunque no nos entendamos plenamente a nosotros mismos. A medida que avanzaba en su viaje, Abraham no sabía que su historia se convertiría en una esta aquí ahora. Mientras reflexionamos sobre este primer gran acto de fe de Abraham, quiero que reflexiones sobre ello en tu propia vida. ¿Qué estás pidiendo que Dios deje atrás? ¿Qué necesitas hacer para acercarte a tu propósito? Si esta historia te inspira, quiero leer los comentarios. Escribe la palabra confianza. A medida que Abraham continuaba su viaje, las palabras de Dios resonaban constantemente en su corazón. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Era una promesa inmensa, casi imposible de comprender para un hombre que ya estaba envejeciendo, y cuya esposa, Sara, no podía tener hijos. ¿Cómo se construiría una nación entera si ni siquiera tenían un hijo? Y aún así, Abraham creyó. Esa confianza, esa fe inquebrantable, es lo que marcó el inicio de un pacto eterno. La promesa de una gran nación no era solo un deseo personal. Era un compromiso divino, un plan que iba mucho más allá de las circunstancias visibles. Tiempo, no tener descendencia era considerado una tragedia, un símbolo de que algo no estaba bien en la vida de una persona. Pero aquí estaba Abraham, desafiando esas creencias culturales, confiando en que Dios haría lo imposible. Su fe no dependía de lo que podía ver o tocar, sino de lo que había escuchado directamente del Creador. Imagínate por un momento en los zapatos de Abraham. Por un lado, tenía una promesa divina que afirmaba que sería el padre de una gran nación, que su nombre sería engrandecido y que sería una bendición para otros.
Por otro lado, estaba la dura realidad de su vida, la esterilidad de Sara, su avanzada edad y la incertidumbre de no saber cuándo ni cómo sucedería aquello que Dios le había prometido. ¿No es esta la tensión que todos vivimos en algún momento? Saber que Dios tiene un plan para nosotros, pero no ver aún cómo se hará realidad. Sin embargo, Abraham no se dejó llevar por la duda. Día tras día, avanzaba en su camino, construyendo altares y orando a Dios en cada lugar donde se asentaba. Esos altares no eran solo un símbolo de adoración, sino también de fe. Cada altar era un recordatorio de que, aunque todavía no veía la promesa cumplida, confiaba en el Dios que le había hecho la promesa. Es interesante cómo, en los momentos de mayor incertidumbre, Abraham no se enfocaba en lo que le faltaba, sino en lo que ya tenía, la palabra de Dios y su presencia constante a lo largo del camino. Lo que hace esta parte de la historia tan poderosa es que Abraham nunca dejó que las circunstancias definieran su confianza. A pesar de los años que pasaban sin señales claras de que la promesa se cumpliera, él se mantuvo fiel. Incluso cuando las dudas humanas surgían, porque, seamos honestos, todos hemos tenido momentos de incertidumbre, Abraham siempre volvía a centrarse en la fidelidad de Dios. Pero no fue un camino fácil. Abraham y Sara, como cualquier ser humano, enfrentaron momentos de debilidad. Uno de los episodios más impactantes es cuando Sara, impaciente ante la espera de la promesa, le ofreció a su sierva Agar para que tuviera un hijo con Abraham. Este hijo, Ismael, fue fruto de un intento humano de acelerar los planes de Dios. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Cuando no vemos respuestas inmediatas, intentamos tomar el control y buscar soluciones a nuestra manera. Sin embargo, este episodio nos muestra que los planes de Dios siempre superan nuestras ideas y que confiar en su tiempo es fundamental. A pesar de este desvío, Dios no abandonó a Abraham ni a Sara. De hecho, reafirmó su promesa de que tendrían un hijo, Isaac, quien sería el heredero del pacto. Esta reafirmación no solo renovó la esperanza de Abraham, sino que también nos enseña que Dios no nos descalifica por nuestros errores. Al contrario, utiliza nuestras caídas para mostrarnos su gracia y recordarnos que su palabra nunca falla. Es fascinante cómo, en medio de esta espera, Abraham siguió creciendo en su relación con Dios. Cada conversación, cada oración y cada paso de fe profundizaba su confianza. En ese proceso, Abraham no solo se estaba preparando para recibir la promesa, sino también para convertirse en un hombre cuya fe sería un ejemplo para generaciones enteras. Su vida nos muestra que, a veces, la espera es el lugar donde Dios trabaja en nosotros de maneras que no podemos entender. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Qué promesa de Dios estás esperando que se cumpla? Tal vez estás en un punto donde las circunstancias parecen contradecir todo lo que Dios te ha dicho. Pero como Abraham, te animo a seguir caminando, a seguir construyendo altares en forma de oraciones, gratitud y adoración, incluso cuando las respuestas no sean inmediatas. En los comentarios, quiero saber tu opinión. Escribe la palabra promesa, si crees que Dios tiene un propósito grande para tu vida y estás dispuesto a confiar en su tiempo y reflexionar contigo. Sigamos explorando juntos esta increíble historia de fe. Cuando pensamos en la obediencia de Abraham, es inevitable preguntarnos, ¿cómo pudo responder tan rápido a un llamado tan desafiante? La Biblia no nos da detalles extensos sobre sus emociones en ese momento, pero su acción inmediata revela un nivel de confianza y entrega que desafía nuestra lógica humana. Dios no le ofreció un plan detallado, ni le mostró un mapa, ni siquiera le dio un cronograma. Simplemente le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Imagina ese momento. Abraham tuvo que dejar atrás no solo una ubicación física, sino también todo lo que formaba parte de su identidad, sus raíces, sus tradiciones, incluso la seguridad de lo conocido. Ur de los Caldeos no era cualquier lugar. Era una ciudad próspera, con comodidades y avances culturales. Pero Abraham entendió algo que a menudo olvidamos. La obediencia a Dios siempre nos lleva a un lugar mejor, aunque no entendamos el camino. Lo más asombroso es que no hubo resistencia, no hubo negociaciones, solo obediencia. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos pide que demos un paso de fe? ¿Nos aferramos a lo que conocemos o confiamos en que su plan es siempre mejor? Abraham tomó su esposa, su sobrino Lot, y todo lo que tenía, y comenzó el viaje más importante de su vida,
un viaje que no solo cambiaría su destino, sino también el de toda la humanidad. A medida que Abraham avanzaba en su camino, Dios le reveló una promesa aún más profunda. En ese tiempo, los pactos eran acuerdos sagrados, sellados con ceremonias que representaban la seriedad de los compromisos. Pero este pacto no era como los acuerdos humanos. Era un pacto divino, un acto de gracia en el que Dios estableció su plan eterno a través de Abraham. Dios le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esta promesa era monumental, no solo por la magnitud del territorio prometido, sino porque reafirmaba que Abraham sería el padre de un pueblo escogido por Dios. Pero lo que hizo este pacto aún más especial fue la señal que Dios instituyó: la circuncisión. Este acto físico simbolizaba la separación de Abraham y su descendencia como un pueblo dedicado a Dios, una nación distinta entre todas las demás. Es interesante notar que este pacto no dependía de la perfección de Abraham, sino de la fidelidad de Dios. Incluso cuando Abraham y su familia enfrentaron desafíos, errores y momentos de debilidad, el pacto de Dios permaneció firme. Esto nos recuerda que nuestra relación con Dios no se basa en nuestra capacidad de cumplir con sus estándares, sino en su gracia infinita y su compromiso de cumplir su palabra. Uno de los aspectos más conmovedores de la historia de Abraham es cómo su fe fue probada en lo que parecía ser una imposibilidad humana: la esterilidad de Sara. Dios había prometido que Abraham sería el padre de una gran nación, pero Sara era estéril y ambos eran ya ancianos. Desde una perspectiva humana, la promesa de Dios parecía completamente fuera de alcance. Sin embargo, aquí es donde la fe de Abraham brilló con más fuerza. Romanos 4:20-21 dice: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta confianza no era ciega, sino basada en la fidelidad del Dios que había demostrado su poder y su presencia una y otra vez. El camino no fue fácil. Sara, al igual que cualquier ser humano, enfrentó momentos de incredulidad. Cuando oyó que Dios le prometía un hijo, se rió. Su risa no era de alegría, sino de escepticismo. ¿Cómo podría una mujer de su edad, ya avanzada en años, concebir un hijo? Pero Dios, en su infinita gracia, no reprendió a Sara de manera severa, sino que reafirmó su promesa con una pregunta que sigue resonando hasta hoy: ¿hay algo imposible para Dios? El nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, fue un milagro que confirmó que Dios es fiel, incluso cuando las circunstancias parecen estar en contra. Isaac no solo fue un regalo para Abraham y Sara, fue un recordatorio de que Dios siempre cumple sus promesas en su tiempo perfecto. Este milagro también nos desafía a examinar nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a creer en las promesas de Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece decir que no es posible? Mientras reflexionas sobre esta parte de la historia, quiero que pienses en una promesa que Dios haya puesto en tu corazón. ¿Has dudado de ella debido a las circunstancias? En los comentarios, escribe la frase: Dios cumple siempre, si crees que Él es capaz de hacer lo imposible en tu vida. Quiero saber cómo estas palabras te están impactando y cómo podemos seguir construyendo juntos esta comunidad de fe. Déjame leerte. Uno de los momentos más desconcertantes y poderosos en la vida de Abraham es cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Este acto parecía desafiar todo lo que Abraham había aprendido sobre el amor y la promesa de Dios. Después de tanto esperar por un hijo, después de haber recibido la promesa de que a través de Isaac se cumplirían los planes divinos, Dios le dice que lo sacrifique. ¿Cómo podía Abraham entender este mandato? ¿Cómo podía obedecer un pedido tan difícil, que parecía contradicho por todo lo que Dios había prometido antes? Este episodio nos muestra un nivel de fe que pocos pueden alcanzar. Abraham no dudó, ni cuestionó a Dios, ni trató de entender el porqué. El hecho de que, sin vacilar, tomara a Isaac, lo llevara al monte y se preparara para sacrificarlo, revela una fe tan profunda y pura que es difícil de imaginar. En ese momento, Abraham estaba dispuesto a entregar lo más preciado que tenía, el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho. Este acto no solo probó la fe de Abraham, sino que también reveló el corazón de Dios. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios lo detuvo, mostrando que él nunca quiso que Abraham lo hiciera realmente. La prueba era un testimonio de la disposición de Abraham para confiar completamente en Dios, incluso cuando no entendía lo que estaba sucediendo.
Y por supuesto, esta prueba también prefiguraba el sacrificio de Cristo, el sacrificio de Dios por la humanidad. En ese momento, Abraham vio un carnero atrapado en un arbusto y lo sacrificó en lugar de su hijo. Pero, para nosotros, ese sacrificio de Isaac simboliza el sacrificio eterno que Dios haría por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Después de la prueba de la fe de Abraham, Dios reafirmó su pacto con él. Este pacto, iniciado con Abraham, fue renovado a través de Isaac, el hijo prometido. Isaac no era solo el hijo de Abraham, sino también a través de Isaac, la promesa que Dios había dado a la nación que Dios había prometido a Abraham. Es interesante cómo, a lo largo de la vida de Isaac, Dios no solo le dio bendiciones materiales, sino también la seguridad de que su propósito estaba en marcha. Dios le repitió a Isaac las mismas promesas que le había dado a Abraham, que su descendencia sería numerosa, que recibiría la tierra prometida, y que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. A través de Isaac, el legado de Abraham no solo continuaría, sino que se expandiría, cumpliendo el plan divino de formar un pueblo para Dios. El hecho de que Dios renovara su pacto con Isaac subraya algo fundamental. La fidelidad de Dios no depende de nuestras capacidades, sino de su gracia. Aunque Abraham y Sara cometieron errores, Dios no canceló la promesa. De igual manera, Él renueva su pacto con nosotros, a pesar de nuestras fallas. La fidelidad de Dios permanece, incluso cuando somos imperfectos. La renovación del pacto con Isaac es una poderosa lección de que, cuando Dios ha hablado, su palabra no falla, y Él continuará trabajando en nosotros a lo largo de las generaciones. Un aspecto fundamental que vemos en la historia de Abraham es la transmisión de la fe a las generaciones siguientes. Aunque Abraham fue el primero en recibir el llamado y las promesas, no fue un fin en sí mismo. En su obediencia, él estaba preparando el camino para futuras generaciones que continuarían la obra de Dios. Isaac, el hijo de la promesa, y más tarde Jacob, quien sería llamado Israel, también experimentarían los desafíos de la fe y la fidelidad de Dios. Esta dimensión generacional de la fe es clave. La fe no es algo que se vive de forma aislada. Es algo que se transmite, se comparte y se edifica en la vida de los demás. Abraham no solo creyó para él mismo, creyó para su hijo, su nieto y todos aquellos que vendrían después de él. Cada paso de fe que Abraham dio, cada altar que construyó, cada oración que ofreció, no solo afectó su vida, sino que impactó a toda su descendencia. Cuando pensamos en la fe generacional, nos preguntamos, ¿estamos nosotros viviendo de tal manera que nuestra fe inspire a las generaciones que nos siguen? La forma en que Abraham transmitió su fe a Isaac y cómo Isaac a su vez transmitió esa fe a Jacob es un recordatorio de que la fe es algo que debe ser compartido, enseñado y modelado para las futuras generaciones. La vida de Abraham no fue solo suya, fue una vida que continuaría impactando a toda la nación de Israel y, por ende, a todo el mundo. Una de las mayores pruebas de fe que enfrentó Abraham no fue solo la obediencia inicial, ni la oferta de Isaac como sacrificio, sino el desafío constante de confiar en las promesas de Dios cuando éstas parecían tardar demasiado. A lo largo de su vida, Abraham recibió promesas de que sería el padre de una gran nación, pero esas promesas no se cumplían de inmediato. A menudo, parecía que la promesa de un hijo se alejaba más y más con el paso de los años. Es fácil confiar cuando las cosas van bien, cuando todo se alinea con nuestras expectativas, pero la verdadera fe se prueba cuando esperamos. En el caso de Abraham, la espera fue larga y difícil. Durante años, él y Sara a veces parecía desvanecerse, parecía irrealizable, y la tentación de dudar se hacía más fuerte con cada día que pasaba sin que se viera el cumplimiento. Sin embargo, Abraham siguió esperando. No dejó que el tiempo le hiciera dudar de las promesas de Dios. Hoy en día, muchos de nosotros enfrentamos la misma lucha, esperar en las promesas de Dios cuando no vemos resultados inmediatos. Pero la historia de Abraham nos enseña que la espera no es un signo de que Dios no está obrando, sino una oportunidad para que nuestra fe crezca y se fortalezca. ¿Qué promesa de Dios estás esperando hoy? ¿Estás luchando con la paciencia, con la espera? Si es así, quiero invitarte a que escribas en los comentarios la palabra esperanza, si estás dispuesto a esperar y confiar, como lo hizo Abraham. Déjame saber que no estás solo en este viaje de fe. Aunque la historia de Abraham se centra principalmente en su fe y obediencia, también hay momentos en los que vemos la necesidad de reconciliación. Uno de esos momentos clave
ocurre cuando Abraham y su sobrino Lot se separan debido a las tensiones por el crecimiento de sus rebaños. En Génesis 13, Abraham le ofrece a Lot la oportunidad de escoger primero la tierra que desee, demostrando una actitud de generosidad y perdón. A pesar de que Abraham tenía derecho sobre la tierra prometida, él no se aferró al poder ni a la propiedad, sino que puso el bienestar de su sobrino por encima de su propio beneficio. Este acto de perdón y humildad refleja una gran madurez espiritual. Abraham no permitió que las diferencias separaran a su familia, sino que, en lugar de buscar confrontación, eligió la paz. Esto nos enseña que, aunque las relaciones familiares y comunitarias a menudo son complicadas, el perdón y la reconciliación son esenciales para vivir conforme al corazón de Dios. La historia de Abraham y Lot es un recordatorio de que, incluso en momentos de desacuerdo, siempre hay una oportunidad para elegir la paz, el perdón y la restauración. De la misma manera, Dios nos invita a dejar de lado el rencor y la división, buscando siempre la reconciliación. La vida de Abraham nos muestra que, al poner a Dios en el centro de nuestras decisiones, podemos superar los conflictos y restaurar las relaciones que han sido dañadas. A lo largo de la vida de Abraham, vemos un patrón de generosidad que no solo tiene que ver con sus bienes materiales, sino también con su disposición a dar lo mejor de sí mismo. Un claro ejemplo de esto se da cuando Abraham, al enterarse de que Lot había sido cautivo por los reyes enemigos, se embarca en una arriesgada misión para rescatarlo. A pesar de que Lot había tomado decisiones que parecían llevarlo por un camino de egoísmo, Abraham no dudó en arriesgar su vida para salvar a su sobrino. Este acto de generosidad es más que una simple acción, es una expresión de amor y fe. Abraham no pensó en los riesgos. La generosidad de Abraham nos desafía a vivir con un corazón dispuesto a dar no solo lo que tenemos, sino también lo que somos. La verdadera generosidad nace del amor y de la confianza en que Dios proveerá todo lo que necesitamos, y que no hay sacrificio demasiado grande cuando se trata de ayudar a los demás. La vida de Abraham nos enseña que la generosidad no solo debe ser una acción ocasional, sino una actitud constante. Ya sea dando de nuestras posesiones, nuestro tiempo o nuestra energía, Dios nos llama a ser generosos en todas las áreas de nuestra vida. Así como Abraham no dudó en entregar todo lo que tenía para rescatar a Lot, también nosotros debemos estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos, confiando en que Dios bendice a los generosos. La vida de Abraham no fue solo un testimonio para su tiempo, sino que se convirtió en un legado que continúa impactando a millones de personas hoy. Su fe, su obediencia, su disposición a sacrificar lo más preciado y su generosidad son ejemplos que siguen sirviendo de guía para los creyentes en todas las épocas. La Biblia nos presenta a Abraham como el padre de la fe, no solo porque fue el primero en responder al llamado de Dios, sino porque su vida fue un testimonio vivo de lo que significa confiar plenamente en las promesas de Dios. Abraham es el ejemplo de alguien que camina por fe, no por vista. En momentos de duda, en tiempos de incertidumbre, él nunca dejó de confiar en que Dios cumpliría lo que había prometido. Y lo hizo, no solo para sí mismo, sino para todas las generaciones venideras. En la carta a los Hebreos se nos dice que Abraham esperó con paciencia, y esa paciencia es algo que todos necesitamos aprender a cultivar en nuestras propias vidas. La vida de Abraham nos enseña que, aunque enfrentemos desafíos y momentos de oscuridad, nuestra fe en Dios debe ser firme, porque Él es fiel para cumplir sus promesas. Abraham no vivió solo para él, sino que, al caminar en obediencia y fe, dejó una huella profunda para futuras generaciones. Así también nosotros, al vivir con integridad y fe, podemos dejar un legado duradero que impacte a aquellos que nos siguen. La vida de Abraham es una invitación a vivir no solo por nosotros mismos, sino para los demás, siendo un ejemplo de la fidelidad y el amor de Dios. A lo largo de su vida, Abraham no solo obedeció a Dios de manera activa, sino que también mantuvo una vida constante de comunión con Él. La oración fue un elemento fundamental en la vida de Abraham, y se reflejó en su disposición a escuchar la voz de Dios y en su constante conversación con Él. En varios momentos cruciales, como en el rescate de Lot, o cuando intercedió por las ciudades de Sodoma y Gomorra, Abraham demostró el poder de la oración intercesora, pidiendo a Dios misericordia y favoreciendo la vida de los demás. Abraham entendió que la oración no es solo una forma de pedir, sino también de alinearse con la voluntad de Dios. A través de la oración, Abraham no solo fortaleció su relación con Dios,
sino que también entendió el corazón de Dios y aprendió a caminar más cerca de Él. En cada uno de sus altares, en cada paso de fe, Abraham oraba y pedía dirección. Su vida de oración nos enseña que debemos ser constantes en la comunicación con Dios, no solo en los momentos de necesidad, sino en todo tiempo, buscando su guía y bendición. Hoy, al mirar la vida de Abraham, somos desafiados a cultivar una vida de oración activa. ¿Estamos dedicando tiempo a hablar con Dios y a escuchar su voz? ¿Estamos intercediendo por los demás, como lo hizo Abraham por Lot? La oración es un arma poderosa que no solo transforma nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. Así como Abraham construyó altares y oró constantemente, nosotros también podemos establecer tiempos de oración en nuestras vidas, confiando en que Dios escucha y responde nuestras súplicas. Quiero saber tu opinión sobre la importancia de la oración. Si sientes que la oración es una parte crucial de tu vida, escribe en los comentarios la palabra conexión. Vamos a seguir compartiendo nuestras experiencias y aprendiendo unos de otros. Después de años de caminar por fe, Abraham recibió la promesa de que toda la tierra que veía sería dada a él y a sus descendientes. Pero en ese momento, la promesa parecía algo distante y casi irreal, especialmente considerando que Abraham y Sara ya eran ancianos y no poseían ni una franja de tierra. A pesar de la aparente contradicción entre lo que veían sus ojos y lo que Dios había prometido, Abraham confiaba plenamente en la palabra de Dios. En Génesis 13, Dios le dice a Abraham que mire hacia todos los rincones de la tierra, pues toda esa tierra sería suya. Era un recordatorio de que las promesas de Dios no se limitan a lo que podemos ver en el presente, sino que se extienden a un futuro lleno de esperanza y prosperidad. Abraham, a través de su fe y obediencia, alcanzó la herencia de esa promesa, una tierra que eventualmente sería conquistada por sus descendientes. Este aspecto de la promesa de la tierra resalta el principio de la fidelidad de Dios. Las promesas de Dios pueden tardar en cumplirse, pero nunca fallan. Abraham fue llamado a caminar en fe, sin importar que no pudiera ver con sus ojos lo que Dios le había prometido. Este es un desafío para todos nosotros. A menudo vivimos mirando solo lo que está frente a nosotros, sin comprender que el propósito de Dios para nuestras vidas es mucho más grande y eterno que lo que podemos percibir de inmediato. Después de tantos años de espera, finalmente llegó el día en que Abraham y Sara recibieron a Isaac, el hijo prometido. La historia de Isaac no es solo el cumplimiento de una promesa específica, sino también una manifestación del poder de Dios para hacer lo imposible. Sara, que ya era anciana, había sido estéril durante toda su vida, pero con la intervención divina, quedó embarazada y dio a luz a Isaac. Este momento es una ilustración poderosa de que cuando Dios promete algo, Él tiene el poder para traerlo a la realidad, sin importar lo que los seres humanos consideren como limitación. Isaac no fue solo un hijo para Abraham, sino el símbolo viviente de que, aunque todo parecía perdido, Dios es fiel para cumplir lo que promete. Isaac se convirtió en el canal a través del cual las bendiciones de Abraham se extenderían a las generaciones futuras. A través de él, se cumplió la promesa de que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo. A lo largo de su vida, Abraham no solo experimentó la bendición de Dios en forma de bienes materiales o descendencia, sino también en su relación con Dios mismo. La fidelidad de Abraham a Dios lo hizo merecedor de un legado duradero que impactaría a las generaciones futuras. Dios bendijo a Abraham con sabiduría, paz y una profunda relación con él. La vida de Abraham, marcada por su fe inquebrantable, dejó un testimonio de cómo vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. A medida que pasaba el tiempo, Abraham vio cómo su vida de obediencia y fe impactaba positivamente a los que estaban a su alrededor. A través de su fe, no solo fue bendecido personalmente, sino que también bendijo a otros. El acto de interceder por la vida de Lot y de mantener una actitud generosa hacia los demás también fue parte de su legado. A través de él, las naciones que surgirían más tarde de su descendencia serían bendecidas. El pacto entre Dios y Abraham no solo fue un acuerdo temporal o una bendición pasajera. Este pacto se extendió a toda su descendencia, estableciendo un vínculo eterno entre Dios y el pueblo que surgiría de Abraham. En Génesis 17, Dios establece un pacto con Abraham, que incluye la promesa de que su descendencia será una nación grande. Este pacto no solo abarcó los aspectos materiales de la vida, como la tierra prometida,
sino que también incluyó el aspecto espiritual, una relación de amor y obediencia mutua. Este pacto eterno es un recordatorio de que, incluso cuando nuestros propios esfuerzos fallan, Dios sigue siendo fiel a su palabra. Aunque Abraham y su descendencia no siempre fueron fieles, Dios cumplió su promesa, trayendo a través de la familia de Abraham la salvación para toda la humanidad a través de Jesucristo. Este pacto eterno no tiene fin, y se extiende a cada persona que pone su fe en Cristo. La vida de Abraham nos enseña que una relación profunda con Dios se basa en la obediencia y la fe. Abraham no solo escuchó a Dios, sino que vivió para Él, estableciendo altares y orando constantemente. Cada paso que daba era un paso de fe. En Génesis 12, cuando Dios le dijo que dejara su tierra, su familia y su hogar, Abraham no cuestionó ni dudó, sino que obedeció. Este acto de obediencia fue la base de su relación con Dios, una relación que creció más fuerte con el tiempo. Abraham entendió que la obediencia a Dios es la manifestación más profunda de nuestra devoción hacia Él. A través de su vida, nos enseña que la fe no es solo un acto de palabra, sino de acción. La verdadera devoción se demuestra al caminar en la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos completamente el camino que Él nos pide seguir. La fe de Abraham no solo fue un ejemplo para su propia generación, sino para todos los que vendrían después. La Biblia lo llama el padre de la fe, no porque fuera perfecto, sino porque su fe fue una fe viva, activa y transformadora. Abraham confió en las promesas de Dios incluso cuando no podía ver el cumplimiento de esas promesas. Esta fe inquebrantable es un llamado a todos nosotros. La vida de Abraham nos recuerda que nuestra fe puede mover montañas, que aunque no entendamos el propósito de Dios en cada momento, podemos confiar en que Él está trabajando para nuestro bien. Al final de su vida y para su Abraham gloria. Dejó un legado que trascendió su tiempo y alcanzó a generaciones futuras. Su vida es un testimonio de cómo un hombre puede caminar en obediencia a Dios, incluso cuando las circunstancias no son fáciles. La fe de Abraham sigue siendo una fuente de inspiración para todos los creyentes. Nos enseña que, a pesar de las pruebas, el sufrimiento y las luchas, la fe en Dios nos llevará a través de todo y nos llevará a un futuro lleno de bendiciones. Su historia continúa hablándonos hoy y nos desafía a vivir una vida de fe, activa y obediente. Conclusión. Si llegaste hasta aquí, quiero saber cómo este video tocó tu corazón. Comenta abajo con la frase, "Yo sentí la voz de Dios en este video", y comparte cómo esta poderosa enseñanza sobre la vida de Abraham habló directamente a tu vida. Si esta palabra fue de bendición para ti, no olvides darle like al video para apoyarnos en nuestra misión de llevar el mensaje al canal para continuar recibiendo contenido transformador que hará crecer tu vida espiritual. Y no te vayas sin ver el siguiente video, que ya está disponible al final de la pantalla. Que Dios bendiga tu vida poderosamente, guiándote con fe y confianza, al igual que guió a Abraham. Nos vemos en el próximo video.